Hola, buenas, mi nombre es Juan Belda y este es el proyecto en el que hemos hecho una comunicación entre la cámara de visión artificial con el PLC de Omron y el HMI, además del robot UR. Este proyecto se trata de ver mediante la cámara la ubicación exacta en posición X e Y de diferentes objetos, tanto sea un círculo, un cuadrado o un rectángulo, y que el robot, el brazo robótico de UR, vaya a la posición exacta donde se encuentre el objeto y este eh, lo deposite después de cogerlo en una zona dependiendo de si es un cuadrado, un círculo y un rectángulo. Ahora, primeramente, os voy a explicar la configuración de la cámara que hemos hecho. Posteriormente os explicaré el, el programa en el PLC de Omron y por último veremos una pequeña demostración. Además también veremos la programación del robot UR y una pequeña demostración del funcionamiento del robot. Espero que os guste. Vale, para poder averiguar las tres figuras hemos tenido que hacer tres inspecciones en las que una es para el círculo, una para el cuadrado y otra para el rectángulo. Por ejemplo, para la del círculo, aquí en el Teach hemos tenido que poner una región de modelo que sea un círculo y luego una región de medida que es absolutamente toda la imagen de la cámara que nos da, ¿vale? Eso lo hemos tenido que hacer tanto para el círculo, para el cuadrado como para el rectángulo, ¿vale? Posteriormente, para poder averiguar en qué posición está, hemos tenido que hacer una calibración y aquí irnos a los datos de calibración, cero, editarlos y seleccionar un punto. Hemos tenido que seleccionar un punto que es el cero, que en este punto, que en este caso sería el punto uno, el punto 2 que está ahí, que ahora no lo vemos por la imagen que hay, y el punto 3, el número 3 que es este, de aquí arriba, para poder averiguar en qué posición se encuentra cada cosa, ¿vale? Ahora, en cuanto a la entrada, a la entrada y salida, en los ajustes de entrada y salidas, en la configuración, eh, los datos de salida son mediante Fieldbus y los datos a enviar, en este caso, serán los datos X, los datos Y, corresponden al círculo, a la posición X y la posición Y del círculo, los datos del cuadrado X y cuadrado Y, que son los datos del cuadrado y del círculo, y los del rectángulo X y. Además de ello, también enviamos la correlación del cuadrado y la correlación del círculo, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo que hacemos es poner el círculo y ponemos la posición X, la posición Y, también podemos poner el cuadrado, la posición X, la posición y el rectángulo, la posición X y la posición Y. Y luego, por último, el formato de salida que tenemos lo hemos puesto como fijo y ya estaría la configuración de la cámara. Ahora vamos a proceder a ver un poquito el programa que hemos hecho en el Omron y vemos cómo después de ello veremos una demostración del funcionamiento. Aquí, primero de todo, tenemos que ir a tipo de datos dentro del programa, ya que hemos hecho unas estructuras de datos. Esto es la salida que enviamos al robot UR, la estructura de datos. Esta es la que recibimos del robot UR, donde, por ejemplo, aquí en la salida podemos tener cosas como los inputs enteros del robot, que son datos que podemos recibir del robot. Por ejemplo, podemos tener eh, inputs en forma de bit hasta 31 desde el robot. Lo mismo para enviarlo hacia el robot. Y aquí tenemos un control de la cámara mediante, por ejemplo, el control flag es el disparo de la cámara y aquí tenemos diferentes parámetros y el output data es donde nosotros vamos a recibir los datos de, por ejemplo, la posición X e Y del círculo, del cuadrado y todos esos datos, ¿vale? Aquí en variables globales lo que tenemos son eh,
las entradas y salidas hacia el robot, eh, en el tipo de dato de estructura, también las entradas y salidas hacia la cámara. Y luego tenemos aquí en variables globales la x, la y real del círculo, del cuadrado y del rectángulo y la correlación del cuadrado y rectángulo. También aquí tenemos el objeto que lo enviamos a la pantalla HMI, la posición X y la posición Y del objeto en cuestión y eh, también aquí recibimos el mover el robot o el ir a Pejón, ¿vale? Posteriormente también tenemos que en herramientas hacer una configuración de la configuración o del puerto Ethernet IP integrado, en el cual esta es la configuración donde tenemos que añadir el FQ-Series, que es una biblioteca externa para poder operar la cámara y poner su IP correspondiente, también del robot. Y aquí tenemos las estructuras y el conjunto de etiquetas de entrada como de salida que nos crea el programa. Y también lo que tenemos es las conexiones que ha hecho el propio programa. ¿Vale? Ahora vamos a ver un poquito el programa donde tenemos el bitmover, el cual es una variable que, como hemos visto antes en las variables globales, es recibida por el HMI, donde nosotros haremos la foto y 50 milisegundos después, que es un temporizador para hacer una espera para poder recibir los datos de la cámara, ya que tarda un tiempo en hacer la foto y en recibir los datos, poder recibirlos nosotros en el programa. Y cuando el tiempo se cumple, le decimos mediante esta instrucción, mediante este bit, al robot que se mueva. Luego, posteriormente, aquí tenemos la posición, o sea, el bit home, que también es por el HMI, que lo que hace es activar un bit del robot para moverlo. Y aquí lo que tenemos es unos moves, unas variables que siempre se ejecutan, donde nosotros le enviaremos la posición X al robot y la posición Y, y además también le enviaremos el tipo de objeto que tenemos, ya sea un círculo, un cuadrado o un rectángulo. En la otra parte del programa lo que tenemos es el recibir nosotros los datos del círculo desde la cámara, los datos del cuadrado y su correlación y los datos del rectángulo y su correlación. Al ser los datos que hemos recibido como fijos, no recibimos ninguna coma y entonces lo tenemos que dividir todos los datos entre 1000 para poder tener comas. Y aquí lo que hemos hecho son tres comparaciones para saber si el objeto se trata de un círculo, si se trata de un cuadrado o si se trata de un rectángulo. En ese caso, lo que hacemos es enviarle al robot la posición en la que se encuentra el círculo, la posición en la que se encuentra el cuadrado o la posición en la que se encuentra el rectángulo. Además de ello, lo enviamos al HMI, pero multiplicado por 5 y por menos 5 la X por 5 y la Y por menos 5, más que nada porque lo hemos hecho un poquito a escala, porque si no se nos quedaba demasiado pequeño. ¿Vale? Realmente este es el programa que hemos hecho. Además también enviamos el tipo de objeto que es. Si hemos destinado que el objeto sea un 0 para el círculo, un 1 para el cuadrado y un 2 para el rectángulo. Eso lo enviamos tanto al HMI como al robot. Vale, como ahora desde casa no tengo acceso a la programación en el robot UR, lo he podido abrir aquí en un documento de texto donde tenemos que cuando home es igual a 0, que es el pulsador eh, de volver a home, esperamos a una pulsación de marcha. Cuando pulsamos marcha, invocamos el subprograma 1. El subprograma 1 es hacer un get actual pose para saber la posición de destino, una posición auxiliar para nosotros tener un control de la posición y luego la posición de destino le ponemos que es sobre el plano 1 la posición de destino, ¿vale? Y nos volvemos aquí. Esperamos 0,5 segundos para nosotros poder recibir los datos al robot y
ponemos en la pos de destino en la posición 0 los datos de la X, en la posición 1 los datos de la Y y en la posición 2 la Z, o sea, la altura. Y hacemos un mover J hacia la posición de destino, abrimos la pinza y ajustamos la altura a 0,08 milímetros para poder bajar y el, el objeto en cuestión. Luego hacemos que si el objeto es igual a 0, o sea, por tanto, es un círculo, el agarre es de una forma; si el objeto es igual a 1, o sea, un cuadrado, es de otra forma; y si el objeto es igual a 2, o sea, un rectángulo, la anchura que coge la pinza es de otra forma. Una vez lo coge, subimos a la posición de seguridad o sea, al pre-pick. Y si el objeto es igual a 0, o sea, un círculo, vamos a la posición donde dejamos los círculos. Si el objeto es igual a 1, o sea, un cuadrado, vamos al pre-place y al place del cuadrado y lo dejamos allí. Y si el objeto es igual a 2, o sea, un rectángulo, vamos al pre-place y al place del rectángulo. Y por último, nos vamos a la posición de espera para recibir otra, otra pieza. Y realmente esta ha sido la programación que hemos hecho con el robot. No hemos tenido mucho más. Eh, Así que ahora vamos a pasar a ver un caso práctico, un ejemplo de un círculo, un cuadrado y un rectángulo. Vale, como podemos ver bajo a la izquierda, pulsamos marcha, cambia a círculo y lo hemos podido ver en los datos de la derecha debajo, que es la posición del círculo. Ahora vamos a cambiar a un cuadrado en el centro, también a la derecha abajo vamos a ver los datos cambiados. Cuando hemos pulsado marcha lo hemos visto también en el HMI. El robot va, lo coge y lo deposita en el lado del cuadrado, y también otra vez vamos a ver en los datos del rectángulo cómo cambian una vez nosotros pulsemos marcha y él haga la foto. Como podemos ver, ha cambiado ya, ha hecho la foto y lo hemos visto los datos. Realmente este ha sido nuestro proyecto y espero que os haya gustado. Muchas gracias.